en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo. A partir del verso 11, voy a leerlo rápidamente. Dijo, un hombre tenía dos hijos. Un hombre tenía dos hijos. Cuando una parábola empieza hablando de un hombre, se refiere a Yahweh. Obviamente, a menos de que diga un hombre malo, un hombre impío. Pero cuando habla de un hombre, en general, se refiere a Yahweh, puesto que Yahweh nos hizo imagen y semejanza. Entonces, el ser humano, el hombre que como nosotros lo conocemos, fue hecho imagen de el que está en el cielo. Entonces, Yahweh aquí está representando a este hombre. Y vean qué poderoso esto. Yahushua está dando esta parábola. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Si representa a Yahweh como que tiene dos hijos. Esos dos hijos son las dos manifestaciones de Yahweh en la tierra. Cuando Yahweh hizo este mundo, creó la dualidad. El calor y el frío, el bien y el mal, ¿verdad? Obviamente para que, bueno, la ilusión del mal para poder compararlo con el bien y nosotros escoger correctamente. La luz y la oscuridad, día y noche, hombre, mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Yahweh hizo este mundo y decidió manifestarse en él, su manifestación se separó en dos partes, primero y último, que al final cuando el cielo y la tierra se unan, esas dos partes se volverán uno otra vez, y por eso Zacarías, curiosamente, que ha sido mencionado mucho este día, en Zacarías aparece que en ese día, en aquel día, Yahweh será uno y su nombre uno. ¿Por qué dice que en aquel día? ¿Por qué no ya? Porque ahorita son dos, primero y último, se manifestó en dos partes. Que quede claro, Yahweh es uno, por eso el primero y el último dan testimonio del mismo, su testimonio es el mismo, la misma doctrina, no puede diferir. El falso Mesías da otra doctrina, por eso es el falso Mesías. Entonces dice aquí, un hombre tenía dos hijos, primero y último, y el menor de ellos, el menor es el segundo, claramente, ¿verdad? Es el menor porque es el que nació después. Entonces el menor de ellos, el último. Aquí el Padre, a través de Yahushua, nos va a revelar algo con respecto a la segunda venida. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre mío, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Esto muestra que el último no sale de Israel, sale de lejos, de una provincia apartada, de entre las naciones. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo inmoralidad sexual. Viviendo en inmoralidad sexual. Cayó en el pecado de la fornicación, en el sentido literal, pero es posible que se dé en el sentido literal, pero lo principal es el sentido espiritual. O sea que cayó en doctrinas falsas, cayó en iglesias que daban doctrinas falsas. Las iglesias que enseñan falsedad, que enseñan error, es porque tienen el espíritu de error. Y una iglesia que tiene el espíritu de error, según la escritura, es una ramera. Entonces, el último saldría de entre las naciones, entre la iglesia cristiana, que tiene falsa doctrina y por ende es como una ramera. Entonces el último caería en inmoralidad sexual espiritual, porque estarían doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque es como Zorobabel, porque nació en confusión, en una provincia lejana. Dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, cuando ya había caído en el pecado, ya había sido esclavizado por el pecado, vino una hambruna en la provincia, vino hambre espiritual. ¿Por qué? Por la apostasía en la que está el mundo. Curiosamente, cuando Yahusé fue vendido como esclavo, fue llevado a una provincia lejana, cayó en cárcel y después Yahweh lo sacó. ¿Por qué? Porque vino una hambruna al mundo entero y él fue el que tenía que alimentar a todos. Entonces, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, él empieza como pastor de cerdos. Entonces él viene al mundo entre las naciones, cae en pecado, ese pecado lo lleva al fondo, espiritualmente hablando, hasta el punto que dice, ya tengo hambre espiritual, ya necesito algo que me llene. Va a buscar llenarse espiritualmente, puesto que ya tiene hambre por el pecado en el que estaba. Pero cuando va a buscar se encuentra con un hombre X, o sea, un pastor X de una iglesia X. Y él le permite que pastoree a sus cerdos, o sea, que se vuelva pastor de cerdos.
Recuerden lo que expliqué la vez pasada cuando Yahushua fue donde el Gadareno, pero eso se conecta con los que hoy en día adoran a Gad. Gad es fortuna, Dios es el Dios de la fortuna, Dios es Lucifer, es Zeus, porque Dios viene de Zeus y Zeus es Satanás. Por eso nosotros aquí nos llamamos al Todopoderoso con ese título. Se encuentra con un hombre que está endemoniado, tiene legión. La legión le pide poder entrar en 2000 cerdos. ¿Por qué? Porque esos 2000 cerdos representan los 2000 años de apostasía que habrían desde que Yahushua se fue hasta que volviese a venir. 2000 años de apostasía, 2000 cerdos. Aquí vemos que se va a alimentar a los cerdos. ¿Por qué se fue a apacentar cerdos? Porque se convirtió en un pastor de una iglesia con una doctrina falsa. Y digo iglesia porque se supone que siguen al Mesías. Simplemente es un Mesías falso. Entonces, esto yo no lo digo para ofender a nadie, es lo que la Escritura nos revela y ya lo he explicado muchas veces en otros momentos, por eso ahorita no voy a entrar a fondo. Espero nadie que me esté escuchando y se haga llamar a sí mismo cristiano, que no se ofenda con lo que estoy diciendo, sino que simplemente busque, se llene y también puede escuchar nuestros estudios donde lo explico más a fondo. Los cerdos representan a los cristianos porque son medio puros. Tienen la creencia, pero no tienen la confesión del nombre del Hijo para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como si fuese la pezuña partida y rumiar con la comida. Conocen la Escritura, pero no la entienden, porque no rumían con la comida. El cerdo pone su pezuña partida al frente para que todo el mundo lo vea y piense que es puro, pero cuando ven el interior, ven que no rumía con la comida. Entre otras cosas, la interpretación de que tienen la pezuña partida es que pueden escudriñar la Escritura, pueden separar esto de esto, comparar esto con esto, conectar esto con aquello. Pero rumiar con la comida es recibir este conocimiento de la Escritura y elevarlo a lo celestial para poder entenderlo correctamente y después bajarlo para poder explicarlo de una manera simple. Entonces, los cerdos son medio puros, solo tienen algo que muestra la pureza, la pezuña partida, pero no tienen lo otro. Entonces son impuros. Por eso el cristianismo es representado por los cerdos. Entonces esto muestra que el último no sale de Israel, sale entre las naciones. Cae en pecado hasta que le da hambre espiritual, entonces va a buscar del espíritu, pero entra en una iglesia falsa, cristiana. Empieza a ser pastor de cerdos. Y dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, él mismo buscaba llenarse de la comida de los cerdos, buscaba llenarse de esas doctrinas falsas. Y esas doctrinas no llenan, claro está. En este caso dice nadie le daba, o sea, como diciendo, ustedes no sé si les ha pasado, pero en una iglesia cristiana sucede mucho que uno va y le pregunta algo al pastor y tal vez el pastor no lo sabe, muy común. Entonces el pastor le dice, hay cosas que no se pueden preguntar, o hay cosas que no se pueden saber, o hay misterios, etcétera, etcétera. Cosas como para decir, no sé, pero no lo reconocen por el ego, entonces mejor inventan que no se puede saber, o que hay cosas que no se deben preguntar, o cuidado, le falta el respeto. Cuando Yahweh es un padre amoroso y cuando un niño le pregunta al papá algo, el papá gustosamente le enseña porque el niño quiere aprender. Y un papá amoroso quiere que el niño aprenda. Un papá inteligente quiere que el niño sea inteligente. Entonces es ilógico pensar que Yahweh no nos quiere revelar nada o que hay cosas que Él no nos dice porque la Escritura nos dice lo contrario. Es simplemente que nosotros tal vez no sabemos cómo pedirlo, no sabemos cómo buscarle o simplemente no se nos ocurre pedírselo, preguntarle a Él en vez de preguntarle a un pastor que quizá no sepa. Obviamente se pueden preguntarle al pastor, pero si el pastor le dice que no sabe o le da alguna excusa para no decirle, entonces usted puede ir a su hogar, orar a Yahweh y Yahweh le va a decir en algún momento, tal vez no ese día, tal vez no ese año, pero en algún momento se lo dirá, cuando uno esté preparado, por supuesto. Entonces, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los Hasidim, pero nadie le daba. No se llenaba porque al final nadie le daba respuesta. Y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, o sea, como dándose cuenta de quién es, volviendo en sí, porque si una persona tiene que volver en sí, es porque perdió la conciencia, no sabe quién es, está como loco, como cuando uno está en el pecado, pero en este caso, en el contexto en el que estamos, con la interpretación en la que estamos de la segunda venida, está diciendo, cuando se dio cuenta de quién era, porque durante toda su vida, hasta ese momento, o sea, cuando estuvo en el pecado, cuando estuvo en las iglesias falsas, no sabía quién era, había perdido la razón en ese sentido.
hasta que llega un momento donde se le revela que él es la segunda venida, que él es el segundo hijo de ese hombre tan importante. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de lejem? Y yo aquí perezco de hambre. Jornaleros en la casa de mi padre, o sea, los profetas, los discípulos. Los profetas tenían palabra, los discípulos tenían la doctrina verdadera. Y llega el último y no tiene ninguna de las dos. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen alimento en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de lejem y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Abí, y le diré, Padre mío, he pecado contra los cielos y contra ti. He pecado contra los cielos y contra ti. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, apartado sea tu nombre. Abí, he pecado contra los cielos y contra ti. Vea que dice, me levantaré e iré a mi padre. Para ir a su padre tenía que ir por el único camino que había para ir a su padre. Y el camino es el primer hijo, es Yahushua el primero. Entonces al él decir, iré a mi padre, quiere decir que va a ir por el camino que tiene que ir para llegar a su papá. Entonces eso representa que una vez que él se da cuenta de quién es porque acepta al Mesías de Yahushua para poder llegar al Padre. Entonces vuelve en sí y ahí dice, iré a mi Padre. Se da cuenta quién es y ahí dice, este es el Mesías, Yahushua. Porque el último da testimonio del primero. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El último no se siente digno por el pecado, porque Yahushua vino y no pecó nunca. El último viene y peca, entonces no se siente digno de ser llamado hijo, porque pecó. ¿Y cómo puede una imagen del Altísimo, que es la pureza misma, cómo puede un hijo de él haber caído en impureza? Entonces no se siente digno de ser llamado hijo. Entonces dice, hazme como cualquiera de tus jornaleros, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. ¿Verdad? Lo que acaba de decir anteriormente es lo que tenía pensado decirle cuando lo viese. Y levantándose vino a su padre. Levantándose. Kumá. Ese verbo hebreo, Yosef tuvo un sueño en el que vio que su manojo se levantaba y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. La palabra kum, por ende, nos revela la venida del último, cuando Micael se levanta en el mundo para cumplir la segunda manifestación del Padre en la tierra. Entonces dice aquí, levantándose, o sea, finalmente tomando acción, yendo hacia el Padre, o sea, entrando en el camino de Yahweh, en Yahushua, empezando su ministerio, por decirlo de alguna manera, casi. Y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia. O sea, cuando el Padre ve que uno tiene el deseo de volver a Él, que se arrepiente, es como si no hubiese hecho nada. Y dice, y corrió a Él, porque el Padre dice, vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Si uno le da la espalda a Yahweh, Yahweh le da la espalda a uno. Pero si uno se vuelve a Él, Yahweh se vuelve a uno y viene hacia uno, entonces uno llega más rápido de lo que llegaría si Él no se volviera a uno. O sea, si uno tiene que recorrer 100 metros a una velocidad específica, bueno, digamos, 100 kilómetros, 100 kilómetros por hora, entonces en una hora usted recorre eso, en una hora llega a 100 kilómetros por hora a los 100 kilómetros que sería la meta. Pero si alguien está en ese lado, en el otro lado, que era la meta, y cuando ve que usted viene, decide venirse a la misma velocidad, eso quiere decir que llegaría usted a la meta en la mitad del tiempo. Porque si usted va a 100 kilómetros por hora y el otro viene a 100 kilómetros por hora y la distancia es de 100 kilómetros, se encontrarían en la mitad a los 50 kilómetros. Entonces, cuando uno se vuelve al Padre, Yahweh se viene a uno y por eso uno llega a encontrarlo más rápido de lo que se imagina. Dice entonces, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pueden ver el estudio de Génesis 45 para que vean las conexiones que hay aquí con la segunda venida. No voy a entrar en eso porque me llevaría demasiado tiempo. Yosef se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, como si fuesen, por ejemplo, en este contexto, Yahushua sobre el último, Benjamín. Pero en este caso obviamente es el Padre, pero como Yahushua es la imagen del Padre, por eso acabo de decir lo que dije. En este caso es el Padre, llegó a misericordia y se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. Dice, y el hijo le dijo,
Padre mío, he pecado contra los cielos y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces ahora él le está diciendo lo que había pensado decirle cuando decidió venir hacia él. Dice, pero el padre, o sea, ni siquiera dejó que dijera la segunda parte. O sea, ni siquiera dejó que le dijera, ya no soy digno, ya no me llame hijo, llámeme jornalero. Pero el padre dijo a sus siervos, rápido, sacad el mejor vestido y vestidle. El vestido representa el cuerpo humano, el cuerpo. Así como la ropa es para el cuerpo es para el alma. Entonces la resurrección de los muertos es cuando se nos dio un cuerpo nuevo. Aquí dice, sacad el mejor de los vestidos. Quiere decir que al último se le va a dar el mejor de los cuerpos. El cuerpo de Azazel, el ángel Azazel, que bajó a la tierra, se rebeló y fue echado en el Abadón, y ahora va a salir para convertirse en el falso Mesías. El cuerpo de ese ángel tan poderoso que era, según un escrito, se le va a entregar a Abraham en la resurrección de los muertos. Entonces Abraham va a recibir un cuerpo de un ángel que dejó su cuerpo porque quiso recibir un cuerpo humano. Entonces el ángel quiso ser humano, ahora Yahweh le va a dar la habitación que este ángel tenía en el cielo a Abraham. Por ejemplo, eso es lo que dice un libro y tiene lógica con un montón de las cosas que dice la escritura. Pero digo eso porque, como he dicho, el último va a tomar el lugar que tenía Lucifer como poderoso de este mundo. Y como sabemos, Lucifer era el ángel más hermoso de todos. Por ende quiere decir que el cuerpo más poderoso o más hermoso de entre los ángeles era el de Lucifer. Ahora Yahweh está diciendo a través de esta parábola que el Padre, cuando ve al último venir, dice, tráigame el mejor vestido, traigan el mejor vestido para dárselo a él, traigan el mejor cuerpo para la resurrección de los muertos, puesto que el último muere y resucita, igual que el primero. Pero el Padre dijo a sus siervos, rápido, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Según Efesios, el calzado de los pies es el celo por predicar las buenas nuevas. Esto quiere decir que el último es un predicador de buenas nuevas. Y como se le ponen las sandalias que el Padre le dio, quiere decir que va a ir a predicar la doctrina verdadera, va a ir a dar testimonio de Yahushua el primero. Porque andaba entre los cerdos, ahora ya tiene sandalias, ya tiene la doctrina correcta. Se le viste con el mejor cuerpo, se le viste con la mejor ropa porque es el rey, y el rey se viste de gala, se viste de una manera asombrosa, de estima. El sacerdote se viste de una manera humilde. Bueno, en realidad el sumo sacerdote se vestía con corona y ropas hermosas, pero humilde en comparación con el rey, es mi punto. El punto de las ropas del sacerdote era la pureza que representaban. Las ropas del rey representan la grandeza, el poder. Entonces aquí dice, sacad el mejor vestido y vestidle. El cuerpo nuevo, la grandeza, el poder, el esplendor, la estima. Y poned un anillo en su mano, como lo leímos en Ageo. Te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar. El último es como Zorobabel, es el anillo de sellar. Aquí se lo están poniendo el anillo. Vean que este anillo no se lo puso al primer hijo, se lo puso al segundo hijo. ¿Por qué? Porque el primero es el sumo sacerdote, que nunca pecó. El último es el rey, por eso es a él al que se le pone el mejor vestido y el anillo, porque es el rey el que sella con ese anillo, con autoridad, y el que se viste con grandeza, con esplendor. Por eso Yahushua hizo alusión que los lirios, las flores, y abuelas viste aún mejor que como se vistió Shlomo, Salomón, haciendo alusión a él como rey. Su vestimenta era sorprendente, era hermosa. Entonces, poned un anillo en su mano, el último representa la mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hagai, fiesta, Hag. Entonces, y hagamos fiesta. Van a hacer fiesta porque viene su hijo último. Igual que Jacob nació de segundo, pero tomó la primogenitura. El último viene de segundo, pero toma la primogenitura a través del primero, Yahushua. Aquí, vea que dice que maten al becerro. Como expliqué ahora en Yom Kippur, es cuando matan a los dos testigos. En Yom Kippur se mata un becerro, un carnero y un macho cabrío. El becerro es el testigo como Moshe. Aquí viene el testigo como Moshe, el segundo hijo, y él dice, maten el becerro, porque el último representa al becerro directamente. Y dice, y hagamos fiesta. Eso quiere decir que esto representa a Yom Kippur, porque es en la fiesta de Yom Kippur donde se mata un becerro. Aquí dice, mate el becerro y hagamos fiesta. Quiere decir que el testigo como Moshe llega al Padre y recibe esa vestimenta, ese anillo y todo lo demás, cuando muere y resucita,
durante Yom Kippur, cuando muere durante Yom Kippur como el becerro. Aquí por eso se menciona el becerro y la fiesta. Yom Kippur, cuando muere el último, como el becerro. Porque este mi hijo muerto era. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Confirma que murió como el becerro en Yom Kippur, la fiesta. Muerto era. Pero resucita 3 días y medio después. También está dando a entender, por supuesto, que cuando el último estaba en pecado, estaba en confusión, antes de aceptar a Yahushua, el hijo unigénito, estaba muerto. Pero cuando aceptó a Yahushua, volvió a la vida. Como todos nosotros, cuando estábamos en el pecado, estábamos muertos. Cuando recibimos al Mesías, volvimos a vivir. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces Yahweh, cuando ve que el último acepta a Yahushua, se regocijan en los cielos. Y su hijo mayor estaba en el campo. Yahushua es el hijo unigénito, es el primogénito, es el que vino de primero. Entonces el hijo mayor andaba en el campo cuando vino el último. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Oyó la voz de canto y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano, bien y en paz. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, o sea, más años que los años del otro hijo. ¿Por qué? Porque el último viene hasta este tiempo y Yahushua vino hace 2000 años, entonces Yahushua lleva 2000 años sirviendo continuamente. Ahora viene el último. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido ni en un mandamiento, o sea, Yahushua, que no pecó ni una vez, no desobedeció ni un mandamiento de la Torá, cumplió todos los mandamientos de la Torá. Por eso dice aquí: no habiéndote desobedecido ni en un mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, que se perdió con las iglesias falsas, Yahushua vino a enseñar la verdadera doctrina. El último viene y se pierde entre las rameras. Entonces el primero le reclama al padre y dice: pero ¿cómo es eso? Que usted haga todo esto por él, si por mí, que no cometí ningún pecado, no ha hecho nada similar. Básicamente lo que está diciendo. Obviamente Yahushua no se enoja ni tiene celos del último, pero es para que se entienda lo que podría sentir como una persona, que es Yahushua, por supuesto. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Has hecho matar para él el becerro gordo. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras perderá los bienes. Por eso el último perdió todo lo que tenía por frecuentar rameras. Mientras que el primero nunca había pecado. Nunca ha pecado. Dice: el hombre que ama la sabiduría alegrará a su padre. Entonces él esperaba alegrar a su padre. ¿Cómo es que ahora que perdió las cosas con las rameras está alegrando al padre? Es como que era contrario. Y eso es lo que sucede a veces con el padre. No que el padre haga las cosas contrario o que sea contradictorio, simplemente no se le entiende. Los hombres que tienen un entendimiento limitado no pueden entender la grandeza, la bondad, el poder, la misericordia de Yahweh Todopoderoso. Y la respuesta Yahweh se la va a dar aquí. Entonces dice: tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, o sea, el padre diciéndole al primero: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Yahushua es la imagen del Padre y está en el cielo a la derecha del Padre. El último tiene que estar en la tierra, porque es el rey en la tierra, es el trono. Representación del Padre en la tierra, Yahushua intercesor en el cielo. Entonces Yahushua siempre está con el Padre y siempre estará con el Padre, porque él salió del seno del Padre y volvió a él cuando resucitó. Y por eso es como, de hecho, por eso mucha gente predica de que son exactamente lo mismo o el mismo. Tanto así, porque están en el mismo lugar y Yahweh ha dado a Yahushua todo lo que es de él. Por ende es como si fuesen el mismo, porque Yahweh le dio al Hijo su poder y todas sus pertenencias. Pero Yahushua mismo dijo: Yahweh mayor es que yo, porque Yahweh sujetó todo a los pies de Yahushua. Pero obviamente aquel que sujetó todo a los pies de Yahushua
no fue sujeto él mismo, porque él es el que está sujetando. Entonces Yahweh, como el que tiene la autoridad para sujetar todo, lo hizo sujeto a su hijo como herencia, a Yahushua. Y por eso se dan las confusiones que se dan con respecto a quién es Yahushua. Pero, repito, por eso cuando Felipe dijo, muéstranos al Padre, Yahushua le dijo, ¿cómo tanto tiempo que he estado con ustedes y no le han visto? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, dice, él entonces le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El último estaba en confusión como Zorobabel, pero se aparta, entonces revive ante el Padre. Va a morir en Yom Kippur y va a resucitar 3 días y medio después. Era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado.